Yo soy tú en esa vida y tú eres yo en esta vida. Bienvenidos sean, hermanos del cosmos. ¿Qué tal? Hoy vamos a darle cierre a esta segunda trilogía de libros en relación al cristianismo, pero con inclinaciones al ateísmo. ¿Ok? Al principio pensé que nada más íbamos a hacer dos trilogías, pero al parecer no, va a haber una más. Y el último capítulo va a estar de lujo, ¿vale? Les tengo una sorpresa increíble, yo sé que les va a gustar, ya que en el último capítulo vamos a hablar cristianismo, historia, mitología, porque va de la mano, créanme que va de la mano. Yo asumo que el cristianismo, bueno, el judeocristianismo es una mitología. Así, ni más ni menos, una mitología. Y con este prefacio tan corto, daremos arranque con esta recomendación de libros. Y comenzamos con Los cristianos y la caída de Roma, de Edward Gibbon, o Edward Gibbon. Los primitivos cristianos continuamente vagaban por territorios místicos y sus mentes estaban acostumbradas a creer los acontecimientos más extraordinarios. Esto es de la editorial Taurus. Es un librito pequeñito, ¿vale? Se lo avientan rápido, son menos de 100 páginas. Y quiero leerles que en la página número 12 encontramos: bajo estas circunstancias, la cristiandad se ofreció al mundo armada con la fuerza de la ley mosaica y liberada del peso de sus trabas. Un celo exclusivo por la verdad de la religión y la unidad de Dios fue cuidadosamente inculcado tanto en el nuevo como en el antiguo sistema, y todo lo que era revelado a la humanidad relativo a la naturaleza y al propósito del Ser Supremo se adaptaba para realizar la reverencia de esa misteriosa doctrina. También les tengo en la página 20 y 21 lo siguiente: los gnósticos se distinguían por ser los más educados, los más cultos y los más ricos del nombre cristiano, y esa denominación general se expresaba una superioridad de conocimiento, fue asumida por su propio orgullo u otorgada con ironía por la envidia de sus adversarios. Los gnósticos mezclaban con la fe de Cristo muchos dogmas sublimes, aunque obscuros, que sacaban de la filosofía oriental e incluso de la religión de Zoroastro, referentes a la eternidad de la materia y la existencia de dos principios y la misteriosa jerarquía del mundo invisible. El éxito de los gnósticos fue rápido y grande. Cubrieron Asia y Egipto, se establecieron en Roma y algunas veces llegaron a penetrar en las provincias del occidente. Después de que acabemos esta primera temporada que voy a estar hablando del judeocristianismo, el primer video que les quiero poner, los primeros libros que les quiero exponer va a ser de Gnosis, ¿vale? Tengo uno inclusive que es de cristianismo y gnosis, no lo metí aquí, lo pasé a la temporada de Gnosis, porque he estado encontrando mucha información respecto a esta conexión, muchas referencias, esta conexión entre gnósticos, cristianismo primitivo, inclusive esenios, ¿vale? Así que espérenlo. En la página 50 tenemos: la severa castidad de los padres en todo lo relativo al trato entre los dos sexos procedía del mismo principio, su aversión a todo placer que pudiera agradar a la sensual y degradar la naturaleza espiritual del hombre. Su opinión favorita era que, si Adán hubiera obedecido al Creador, habría vivido para siempre en un estado de pureza virginal, y algún tipo inofensivo de vegetación podría haber poblado el paraíso con la raza de seres inocentes e inmortales. Yo aquí tengo una discrepancia con este tema de que supuestamente Yahvé Jehová le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto. Pero si no eran conscientes ni sabían qué era el bien y el mal, ¿cómo fue que les dijo eso y que esperara todavía que obedecieran? Es como si tú pusieras un bistec en la mesa y tú le dijeras
a tu mascota, a tu animalito, a tu perro, oye, no te comas ese bistec. Él no te va a entender, ni siquiera tiene el concepto de lo del bien y el mal. Disculpen mi alegoría, pero la noto algo absurda. Pero bueno, esos ya van a ser temas que voy a estar tocando cuando termine de leer el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o también conocida como la Torá judía. La siguiente recomendación yo creo que es literatura general, y es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero esta edición EMU, pues es una edición cortita, ¿vale? En donde nos habla cómo pasa por los 9 círculos, su trayectoria. De hecho, se cree que de aquí tomaron mucho la Biblia para hacerse este concepto cultural de lo que es el infierno, ¿vale? Se cree que de aquí se tomó mucho. Y también recordemos que no es lo mismo el infierno que el inframundo. Son dos cosas diferentes. El infierno, hasta donde yo comprendo, es un lugar de sufrimiento, mientras que el inframundo es un lugar de descanso, que en ciertas culturas se tiene que ganar. Y así podemos ver paralelismos. Por ejemplo, el cielo podría ser el Valhalla nórdico. Dentro de lo que es el concepto del inframundo, tenemos el Hades. Hasta donde yo entiendo, el Tártaro es más profundo que el Hades, y el Tártaro, ese sí sería una buena representación del infierno. Inclusive se cree que al momento de estar construyendo todo este concepto, los que estuvieron organizando los concilios de Nicea, la Biblia y todo eso, tomaron ideas del Tártaro de los griegos, así como de la comedia. Así se llamaba la comedia. Después le agregaron la Divina Comedia, ¿vale? Lo que son inframundos, como les comentaba, era el Hades y la necrópolis, allá con Anubis, de los egipcios. Y aquí en México era el Mictlán, que tenías que cruzar los 9 ríos. Curiosamente, el 9 se vuelve a repetir, ¿vale? Pero son conceptos diferentes. Mientras que el infierno, a pesar de que no se toca como tal ni se describe dentro de la Biblia, es un concepto más cultural, ¿vale? Así que en esta pues no les tengo alguna lectura en específico, pero léanlo, es muy entretenido. Ahora, esta edición de libros, Biman, como ya había comentado, creo fue en el primero o en el segundo video, en donde les comentaba que no trae bibliografía y que no me da como que mucha confianza sus fuentes, ¿vale? No significa que tal vez sea falso, simplemente es una percepción muy, muy personal. Pero les traigo este libro llamado Alamut, Templarios y Asesinos, los remotos orígenes del terrorismo islámico, ¿vale? Así que tomen con pinzas esto que les voy a leer, que me llamó la atención, se me hizo interesante, y espero a ustedes también. Nos dice en la página 21: Salerno es la primera escuela de medicina laica que adquiere renombre europeo y aparece en la Edad Media. Allí se fusionaron los conocimientos médicos de la época, griegos, latinos, árabes, judíos, para dar origen a lo que se llamó doctrina salernitana. También, después el punto sanitario, podemos señalar que las cruzadas trajeron como consecuencia la introducción en Europa de 2 enfermedades muy extensas en el Oriente: la viruela y la lepra. Los monjes fundaron hospitales para cuidar a leprosos y evitar así su contacto con la gente sana. Se llamaron lazaretos, en memoria de Lázaro, el leproso de la Biblia. Este tema de los templarios es amplio. De hecho, lo que tengo entendido es que de ahí parten también, de ahí vienen todas estas órdenes secretas, las logias, rosacruces, masones, puesto que estaban recopilando también dicha información y dichos artilugios sagrados, por decirlo así. Y que de ahí se fue derivando. Después la iglesia los persiguió, pero ellos se quedaron con ciertos conocimientos. En la página 41 nos dice: por si queda alguna duda acerca de los gozos que el más allá les depararía, Hassan ibn Sabah
Saturaba de cáñamo índico a sus huestes, literalmente hashashin, que significaba bebedores de hachís, y los introducía en el paraíso terrenal que había construido en un idílico valle. Allí no faltaban prostitutas al servicio de aquellos fanáticos, fuentes de aguas perfumadas, flores de ensueño, frutas deliciosas, ornamentos en oro y ricas sedas. Había incluso arroyos de vino, leche y miel, según dejó constancia escrita Marco Polo en 1271. Esa es nada más una pequeña introducción para el texto final que les tengo, que a mí en lo personal se me hace increíble, porque este consumo de lo que es la cannabis ha estado en la historia, según está rastreado, primordialmente en China. De hecho, se los leo. En la página 77 nos dice: en el año 2737 a.C., en China, se registra la primera descripción de la planta, sobre la que no se debe de forma cierta de dónde es originaria y cuándo fue descubierta por el hombre. En esa fecha, la cannabis se encontraba contenida en la lista de productos farmacológicos del emperador chino Zheng Nung, utilizada para combatir el estreñimiento, los dolores propios de la regla de la mujer, la gota, la malaria, el reumatismo y en general como analgésico. También era utilizada como un poder sobrenatural para ahuyentar a los malos espíritus. La cannabis, introducida por Hassan, tomó el nombre de hachís o don de Hassan, y los hombres de Hassan se convirtieron en los hombres bajo la influencia de hachís, en donde derivó el singular término árabe hachichín. El nombre ha perdurado hasta nuestros días bajo distintas formas en diversas lenguas, dando en inglés el término asesín y en español asesino. Son buenos datos, pero hay que tomarlos con pinzas, puesto que no trae bibliografía este tipo de libritos. El siguiente libro es Evangelio Ecuariano de Jesús, el Cristo de la Era de Piscis, transcrito por Levi H. Dowling desde los registros akáshicos de la editorial Hojas de Luz. En su momento vamos a hablar de los registros akáshicos, vamos a dejar ese tema pendiente. Es una versión extendida, por decirlo así, de los evangelios canónicos, pero hay más información que me llamó la atención. Por ejemplo, nos vamos a la página 45 y nos dice: capítulo 10. Esta fue la enseñanza de Elías. En los tiempos antiguos, las gentes de Oriente fueron adoradores de Dios, el Uno, a quien llamaban Brahma. Sus leyes eran justas, ellos vivían en paz, veían la luz interior, caminaban por el sendero de la sabiduría. Pero los sacerdotes se levantaron con propósitos carnales y cambiaron la ley de modo que se acomodara a su mente carnal. Impusieron graves cargas a los pobres y se rieron de las leyes de justicia. Y así los brahmanes llegaron a corromperse. Pero en la oscuridad de la época, unos grandes maestros se mantuvieron inmóviles. Amaban el nombre de Brahma y fueron grandes faros de la luz ante el mundo, y conservaron inviolada la sabiduría de su santo Brahma. Y podéis leer esta sabiduría en sus libros sagrados. Un Brahma fue conocido en Caldea. Un piadoso brahmán llamado Terá vivía en Ur. Su hijo era devoto de la fe brahmánica, de modo que fue conocido con el nombre de Abraham y fue elegido para ser el padre de la raza humana hebrea. Gran dato, ¿eh? De hecho, apenas en un video de los códigos del multiverso escuché que decían que Abraham era un puesto, como un puesto de sacerdocio. Interesante. En la página 47 nos dice: Persia es la tierra de los magos, donde viven los sacerdotes que vieron la estrella levantada para señalar el lugar donde nació el Hijo de María, y fueron los primeros en saludarle como el príncipe de paz. Los preceptos y las leyes de Zaratustra se conservan en el Avesta, que podéis leer y comprender. En la página número 90 nos dice: juntos Jesús y Bharata leían los salmos y los profetas judaicos, los Vedas, el Avesta y la sabiduría de Gautama, Buda. Wow, gran información, en donde por ahí se tienen estas teorías, ¿no? De que Jesús tuvo enseñanzas de gente en Egipto y en la India, posiblemente en Persia.
Y no dudo que hasta haya llegado a Grecia, ¿eh? Y luego con este tema de de los misterios de Eleusis, que ya les contaré en su momento. Página 316. Entonces el hombre preguntó: ¿por qué dices el Hijo de Dios? ¿No hay más que uno? Y Jesús contestó: todos los hombres son hijos de Dios por nacimiento. Dios es el Padre de la raza humana, pero no todos son hijos de Dios por fe. Esto es algo que luego preguntaba, que después lo voy a corroborar, de que Jesús no se adjudicaba el hecho de decir que era hijo de Dios. Después lo voy a corroborar con la Biblia. Este libro que a continuación les presento se llama El Código Secreto de la Biblia 3, la predicción final, de Michael Drossin. Este libro lo compré como por allá del 2016, 2017. Fui a Copilco, fui con unos amigos. Vi este libro baratísimo, como 15 pesos, o sea, menos de $1, sellado. Y dije, pues vamos a ver, no sabía nada de ello. Me puse a leerlo y pues no estoy muy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con todo lo que dice aquí. Me imagino que en el libro 2 y 3 da una explicación más amplia. Este libro habla de que tienen un algoritmo por el cual tú puedes meter una palabra y te la busca en la Biblia. Pero aquí usa la palabra Biblia y hasta donde entiendo solamente usa el Antiguo Testamento, puesto que usan solamente el hebreo como referencia, ¿vale? Y el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo, que después vamos a tocar ese tema. ¿Cómo fue escrito en griego si no eran griegos los ¿cómo se llaman? Los apóstoles, ¿vale? Pero aquí entro con una discrepancia muy grande. Supuestamente viene varias predicciones que iban a matar a este Obama y que se quería contactar con él por medio del programa de Oprah, entre más, ¿no? Aquí hay varias discrepancias. Primero, se basa en la Torah, según, cuando la Torah es una mezcla de cuentos y de mitología caldea, babilónica, sumeria, persa, egipcia, hasta hindú. ¿Cómo puedo tomar eso como una referencia cuando son plagios? Eso es por un lado. 2. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Y aquí pareciera que para poder encontrar estas palabras de manera vertical, acomodaran de alguna manera el crucigrama, por decirlo así, para que cuadraran, porque los crucigramas tienen diferente cantidad de columnas, de número de columnas, número de filas, las diferente cantidad de letras hebreas. Recordemos que tienen 22 letras el hebreo, y ahí viene el otro punto. El hebreo solamente tiene consonantes. Desde que se escribió el hebreo, desde ahí se puede decir que es interpretativo porque no hay vocales. Entonces, al no haber vocales, por ejemplo, aquí tengo uno en la página 132 que dice que se encontró ahí la palabra Bin Laden. O sea, si no hay I, no hay A, no hay E, o atómico, ¿vale? Hasta con acento. Y no sé, dudo que exista la palabra atómico en hebreo. No existe la A, ni la O, ni la I, ni la O. Es interpretativo a fin de cuentas. Entonces desde ahí yo dije, esto está chueco, esto está mal, que están leyendo cosas que ellos creen. No lo sé, solamente estoy hablando bajo mi experiencia con este libro, ¿ok? O sea, pero yo no le veo esa coherencia. No tiene vocales, ajustan las columnas y las filas, cierta cantidad de letras para que den en ese crucigrama las palabras que ellos buscan en vertical o en horizontal. Entonces se me hace muy a favor de todo esto, ¿vale? Y ya no supe si sacaron algún otro, no es de mi interés, sinceramente. Pero esperaba un poquito más, ya había leído algo así. Bueno, ya había visto en un video, creo era de VM Gran Misterio, de Iván Martínez. Ya había visto algo de esto,
pero no estaba bien enterado, entonces lo leí y pues sinceramente pues desde ahí entran mis dudas. Y digo, ¿cómo? Si todo esto son textos sumerios, todo esto son textos babilonios, egipcios, y luego no hay vocales. Se tiene que ajustar para leerlo de derecha a izquierda. Entonces encuentro estos errores que tal vez, posiblemente en los libros, en el 1 y en el 2, hayan explicado esto. Es probable que haya sido así y yo no lo sé, pero no me convence. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, ve, Obama es presidente. ¿Vale? Tienen que encontrar también entonces equiparativos con la palabra presidente. Dudo que la palabra presidente esté en hebreo. Posiblemente está gobernante, pero presidente lo dudo. ¿Vale? Esto de las vocales, hay varias cosas que todavía me causan ruido, me intrigan, sinceramente me intrigan. Pero, pues no todo es tan oscuro. Les traigo esta joya del libro, es una joya. Búsquenlo. Fernando Vallejo, La puta de Babilonia, de Editorial Bolsillo. Tampoco trae, es como el de Samargo, el del Evangelio de Jesucristo, no está dividido por capítulos, está todo continuo, pero trae una información histórica. No, sinceramente, es una joya de libro, búsquenlo. Yo suelo rayar mis libros, los suelo poner marcatextos. Me dicen que no lo haga, pero pues que a fin de cuentas es materia, se va a acabar y luego los vuelvo a consultar. Busquen este libro, es tremendo, La puta de Babilonia, pues viene siendo el Vaticano. Y quiero leerles unos fragmentos que encontré de muchos. Este libro es de los que tengo más rayados, ¿vale? Pero es una joya, de verdad. Busquen ese libro. Yo ya tenía algunos años con él. Y hace no mucho, hace como 2-3 meses, me lo leí y me encantó, O sea, sí, sin duda, en su momento, pues lo voy a volver a leer. Escuchen. Las palabras cambian en sus sonidos y en sus significados y se van transformando en otras y los idiomas en otros. Y muchas cosas que se puede decir en el náhuatl de Nezahualcóyotl no se pueden decir en el griego de Platón y viceversa. Aquí eso es muy cierto. Todo este tema de la fonética tiene que ver con la traducción, tiene que ver con la interpretación en los textos a través del tiempo. Eso es muy cierto. ¿Vale? Aquí tengo en la página 86, dicen: las copias más antiguas del Nuevo Testamento completo son los códices Sinaiticus y Alexandrinus de los siglos IV y V respectivamente, vale decir cercanos al año 397 en que tuvo lugar el tercer concilio de Cartago. Los códices son copias en hojas de pergamino o cueros de animales encuadernadas como libros. De antes de estos códices del Nuevo Testamento completo quedan pedazos de rollos de papiro que se preservaron en las arenas secas de Egipto, con uno u otro 27 textos del Nuevo Testamento completos o fragmentarios, teniendo los más antiguos cerca del año 200. Tenemos en la página número 114. Este es buenísimo. Escuchen. El profeta en cuestión es Isaías, quien en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea se dice al rey Acaz de Judea a propósito de los reyes de Siria y de Israel que vienen contra él. Entre comillas, el Señor mismo os dará una señal, una joven, entre paréntesis, Almaj, ha concebido, Jaraj, y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emanuel. Cuando sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, comerá mantequilla y miel. Pero antes de que el niño se sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, los reinos de los dos reyes que te amenazan serán destruidos. Se cierra paréntesis. Isaías 7, del 14 al 16. Donde el original hebreo dice una joven, Almaj, Mateo, siguiendo la Septuaginta, pone una virgen, siendo así que en hebreo virgen se dice Betulaj. Esto, poco más importante, pues es perfectamente normal que una joven sea virgen y concebida después de su primera relación sexual. La falsificación de Mateo está en poner concebirá en futuro, cuando así que en hebreo está en pasado, ha concebido.
La joven de que habla Isaías ya ha concebido y dentro de unos meses dará a luz a su hijo, tras lo cual, siendo este todavía un niño, sin uso de razón, los dos reyes enemigos de Acaz serán vencidos. Esa es la profecía de Isaías, que en pocas palabras y simplificándola, podrá ser: rey Acaz, dentro de unos 2 o 3 años, tus dos reyes enemigos serán vencidos. Los verbos de las profecías están siempre en futuro. Una profecía con verbo en pasado no es profecía. En Isaías sí hay una profecía, la que se hace a Acaz, de que los dos reinos enemigos serán destruidos, y se cumplió siglos antes de Mateo, quien mañosamente y embrollándolo todo cambia a ha concebido, de Isaías por concebirá, dejando la puerta abierta para que siglos después de Isaías la Virgen María concibía a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo en Isaías? ¿Dónde está la expresión hebrea Ruach Ahalach Dodesh o el vocablo Eshnikach, perdonen mi pronunciación hebrea, que son lo que lo designan? ¿Y qué es lo del cuento de Manuel? ¿Dónde en los evangelios se vuelve a hablar de Manuel? Está buenísimo esto. En la página 125 nos dice: a Pedro lo llaman también Simón Pedro y Cefas, pero a lo mejor Simón Pedro y Cefas son dos personajes distintos. El Pablo de las epístolas no es el Pablo de los Hechos de los Apóstoles, y de las 14 epístolas atribuidas a él, hoy ya casi no queda una que se considere auténtica, y si alguna se considera tal, resulta que está llena de interpolaciones. Juan no es Juan, Pedro no es Pedro, Pablo no es Pablo. Cristos hay muchos. Y para concluir, les tengo en la página 193 lo siguiente: pero la gran batalla por la desmitificación de la Biblia no se habría dar en torno al libro de Daniel, sino a la autoría de los 5 primeros libros conocidos en el Pentateuco, la Torá o la Ley, y que desde siempre se atribuían a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, los 5 libros son obras de autores anónimos de los tiempos del rey Josías y posteriores en 6 siglos, cuando menos al 1250 antes de nuestra era, en el que se pretendía que había vivido Moisés. Incluso los capítulos del Génesis se tratan de la creación del mundo, el diluvio universal y los patriarcas, si no es que todo el libro son más recientes, escritos durante el exilio de Babilonia y poco después. Ninguno de los 5 libros está en primera persona, en ninguno se dice que Moisés sea su autor, y en el Deuteronomio se cuenta su muerte, pero la puta, siguiendo la tradición judía y sin que fuera nada de ello, se empecinó en que Moisés los había escrito. Las fábulas se empezó a desmoronar en el siglo IX, cuando Isaac ibn Yashush, médico judío de la España musulmana, hizo ver que la lista de reyes edomitas que aparecen en el capítulo 36 del Génesis mencionaba reyes que vivieron mucho después de Moisés, tesis que se valió de sus correligionarios el apodo de Isaac el calumniador. La tradición había resuelto el problema de la muerte de Moisés, diciendo que su sucesor Josué escribió el final del Deuteronomio, donde está narrada. Gran libro. Y les tengo este librito extra para concluir el día de hoy. Es Zoroastro, el Zen Avesta, la ciencia oculta de los sacerdotes magos de Persia. Aquí al principio es una especie de diálogo que tiene Zaratustra con Ahura Mazda, en donde habla de impurezas, hablan de como unas especies de leyes y hablan entre más cosas. Está interesante, es un libro cortito, 150 páginas, es un libro pequeño también de estas editoriales no tan comunes, Barbera Editores, y para cultura general está interesante, está bueno, lo recomiendo, si tienen oportunidad, adquiéranlo. Y esto es lo que tengo para cerrar esta segunda trilogía. Y esperen la tercera, que viene también tremenda. Nada más para darles un poquito de introducción a lo que va a venir en la última. En la última trilogía voy a mencionar los evangelios apócrifos, el libro de Enoc. Va a venir también la religión desde la perspectiva de psicólogos y de un filósofo, de Nietzsche. Y de los psicólogos pues tenemos a
Carl Gustav Jung y a Sigmund Freud. ¿Vale? Así que espérenlo y estamos en el universo al mismo tiempo. Yo soy tú, tú eres yo. Un abrazo.